Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Bueno, vamos a estar ahora en este momento meditando en la palabra de Dios, en la predicación de la palabra, y pues para eso tenemos hoy a un invitado especial para predicar. La verdad, muy pocas veces tenemos invitados los domingos acá, y es un gozo muy grande para nosotros poder tener al pastor Moisés Gómez con nosotros. Si puedes pasar acá. Pastor Moisés Gómez es pastor en Texas de la iglesia First Irving en español, y está casado con Betsy Gómez, tiene 4 hijos, y de verdad que ha sido un gozo poder conocerle y compartir con él. Muchos de ustedes conocen, amamos la iglesia de Miguel Núñez. Él fue parte de esa iglesia, estuvo sirviendo como diácono, estuvo sirviendo en varios ministerios en esa iglesia por años, y pues ahora Dios lo tiene aquí en Estados Unidos y está pastoreando, y es un privilegio muy grande para nosotros, y espero que igual después del servicio pueda quizá saludarle y pueda verle ahí en los pasillos con su esposa. Vamos a orar por ti y vamos a dar este tiempo. Señor, gracias Dios por este hermano pastor Moisés. Señor, gracias por su vida, por su familia, por su ejemplo, Señor, por el ministerio que le has dado en tu iglesia allá en Texas, Señor. Te pido, Dios, bendícele, ayúdale a predicar tu palabra con todo amor, con toda sabiduría. Padre, usa este tiempo para bendecirnos, para edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Pastor Luis. Es un gozo realmente poder estar aquí sabiendo que en esta iglesia se honra al Señor, honrando su palabra, y no doy por sentado la oportunidad de compartir la palabra en este púlpito, que se toma tan seriamente esto. Sobre todo la predicación. También agradecer a la familia de Highview en español por acogernos estos días en el campamento. Pudimos compartir con algunos de ustedes. Gracias por servirnos también, por sus atenciones, pastor. Es un gozo. Aprovechen la palabra, hermanos. Aprovechen el corazón que el pastor tiene en esta iglesia de poder instruir y formarlos en la palabra, porque es lo que va a ayudarnos a permanecer y mantenernos firmes en este tiempo en la tierra. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir por las próximas 3 horas un texto interesante. 3 horas, yo sé que no. Yo sé que no era solamente para animarles a que presten atención en el tiempo que vamos a estar. El texto de hoy es Génesis capítulo 12, del capítulo 12 al 14, versículo 24, es decir, esta porción un poco extensa, pero a la vez interesante. Y todo lo que ha estado sucediendo en la iglesia es algo que nos ha cautivado también. El escuchar acerca de la hermosura de Dios nos cautiva. De hecho, uno de los textos el texto que se memorizaron en el campamento fue Isaías 33:17, que el pastor le ha estado enseñando, donde decían: tus ojos contemplan la hermosura del rey. Tus ojos contemplan al rey en su hermosura, y es justamente de esa hermosura que quiero hablarles hoy. Quiero que usted abra su Biblia o encienda su Biblia en Génesis capítulo 12, que nos trae hoy la historia de Abraham. Y yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, pero quiero de manera particular hoy animarte a que veas esa hermosura del rey en estos textos, la hermosura de Dios en este texto que nos trae la historia de Abraham, una historia conocida por todos,
conocido como el padre de la fe. Es una historia que nos anima al ver la fe de este hombre. Sin embargo, esta narrativa que empieza en el capítulo 12, quiero que sepan que cambia toda la dirección del libro de Génesis. Ustedes hasta este punto han visto la creación en el capítulo 1 y 2, la caída del hombre en el capítulo 3, luego el pecado de Caín asesinando a su hermano Abel en el capítulo 4. En el capítulo 5 empieza a mostrarnos la descendencia de Adán. ¿Lo recuerdan? Capítulo 6 vemos que la maldad otra vez vuelve a florecer. Y del 7 al 9 entonces nos enteramos del diluvio. Dios limpiando la humanidad y escogiendo a un hombre y a una familia, Noé, para con él continuar su promesa de traer un descendiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás. En el capítulo 10, entonces ustedes tuvieron la oportunidad de ver las generaciones de Noé. Y aunque parece una lista aburrida, todo esto tiene un propósito. En el capítulo 11, entonces, vemos que el hombre, la humanidad, otra vez se envanece buscando gloria humana y construye la Torre de Babel. Y Dios, en su soberana voluntad y plan, pues hace que no se entiendan, se confundan las lenguas. Y una de las razones por la cual tenemos un servicio en español y un servicio en inglés en Highview es justamente por Babel. Y el capítulo 11 termina entonces dándonos ahora otra genealogía más, donde en esa genealogía nos habla y nos da y nos introduce al personaje del capítulo 12 al 14, que es Abraham. Abraham primero. Y si usted lee en el capítulo 11, versículo 27, dice que estas son generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taret en la tierra del nacimiento, en Ur de los Caldeos. El capítulo 11 comienza a introducirnos y comienza a informarnos de este hombre llamado Abraham. En el versículo 29 nos da algunos detalles más. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Mire cómo el capítulo 11 empieza a darnos un contexto de todo lo que va a suceder más adelante. Y dice que el versículo 31, Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, a su hijo Harán y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos. Salieron en dirección de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Todo esto es importante para que entendamos que en el texto de hoy no solo vamos a hablar acerca de Abraham, lo cual es la historia que compete estos dos capítulos. Y como hemos estado hablando acerca de la hermosura de Dios, yo quiero hablarte de la hermosura de este Dios. Y quiero ver a la luz del texto y ayudar a resaltar lo que el texto nos informa acerca de Dios, de manera que podamos entender la historia mejor de Abraham. El texto del capítulo 12 al capítulo 14 nos habla básicamente de este llamado que Dios hace soberanamente a Abraham. Él responde obedientemente y Dios fielmente entonces promete bendecirlo a él, su descendencia y a todas sus familias. Pero como les dije, a partir del capítulo 12 hasta el 50, vemos entonces a Dios desarrollando y llevando a cabo su plan soberano de establecer para sí un pueblo que iba a tener una descendencia y una descendencia que iba a traer al hombre, el Mesías, a Dios, al Rey, que iba a restaurar nuestra relación con Dios. Así que vamos a leer algunos versículos y luego vamos a ir por algunas porciones, de manera que podamos ver a la luz de este texto el Dios que bendice y es fiel a sus promesas. Y así le he titulado al sermón en esta mañana o tarde: el Dios que bendice y es fiel a sus promesas. Leamos los primeros 4 versículos y luego veamos 7 maneras ahora de nosotros contemplar a ese Dios que bendice y es fiel a sus promesas. Leamos los versículos del 1 al 4. Y el Señor dijo a Abraham:
Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Como le dije, este texto que vamos a ver indiscutiblemente resalta la fe y la obediencia de Abraham. Resalta a un hombre que respondió a un llamado sin tener ni siquiera idea de cómo iba a lucir el futuro de él, pero creyó y obedeció. Y Abraham, vemos en el texto, era de una edad ya mediana, era próspero, era sentado, pero también era un hombre pagano. En Ur de los Caldeos se adoraba otro tipo de dioses. Lo más impresionante es que cuando Dios llama a Abraham para fundar una nueva nación que iba a servir de referencia para las demás naciones de la tierra, y que por medio de esta nación iba a llegar el Mesías que iba a aplastar la cabeza del enemigo por siempre. Independientemente de eso, Dios llama a Abraham, pero Abraham no tiene idea de cómo iba a lucir el llamado de Dios, pero obedeció. Y nosotros vemos eso. Sin embargo, yo quiero invitarte que veamos cómo Dios, que es quien llama, este es un texto totalmente teocéntrico. Cuando decimos teocéntrico, es un texto centrado totalmente en Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien promete, es Dios quien ofrece, es Dios quien cumple. Dios dice: haré, bendeciré, te engrandeceré, al que bendiga será bendito y al que te maldiga lo maldeciré. Dios. Y por eso quiero resaltar estas 7 maneras en las cuales nosotros podemos contemplar a ese Dios que bendice y es fiel. Ese Dios que bendice y es fiel a sus promesas, esa fidelidad y esas bendiciones se manifiestan Dios escogiendo soberanamente. Eso es lo primero. Dios escoge soberanamente. Lea el versículo 1 al 2. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Como les dije, aunque es la historia de Abraham, pero es la historia de Dios escogiendo a Abraham. ¿Por qué Dios no escogió a Moisés Gómez? ¿Por qué no lo escogió usted? ¿Por qué escoge a Abraham, que estaba en medio de una nación pagana, que creció adorando dioses paganos y viendo templos paganos? Porque Dios escoge soberanamente. Dios escoge de acuerdo a su plan. Mire lo centrado que está el texto en Dios. El Señor dijo. ¿Quién dijo? El Señor. ¿Y qué dice el Señor que iba a hacer? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Él promete del versículo 1 al 3, Él promete que va a hacer con Abraham cosas de una manera soberana. Incluso las acciones que Abraham toma están centradas en Dios, en el mandato de Dios. Por lo tanto, ese Dios fiel a sus promesas se manifiesta escogiendo soberanamente. Se manifiesta escogiendo soberanamente. Dios escoge a un hombre pagano en medio de una nación pagana, Ur de los Caldeos, que viene siendo hoy en día Irak, para que tengamos una idea geográfica. Y Dios escoge con el fin de continuar el cumplimiento del plan que Él había determinado en Génesis capítulo 3, versículo 15, como ustedes vieron. Dice Génesis 3:15: yo pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza. Es de ahí que entonces, cada vez que usted vea la genealogía en el Antiguo Testamento, recuerde eso. Dios viene desarrollando su plan, y la descendencia es la manera de seguir en la línea de la promesa de Dios. Y aquí nos encontramos con la descendencia de este hombre Abraham.
El Antiguo Testamento está lleno de genealogías que parecen aburridas, pero no. Buscaban recordarnos que venía uno por la descendencia. Por eso de ahí que era tan importante que las mujeres no fueran estériles. Porque cuando una mujer en ese momento estaba esperando la descendencia, ella pensaba que ella podía ser la escogida para traer ese que iba a aplastar la cabeza del enemigo. De ahí que una mujer estéril, como ustedes van a ver en las próximas semanas, el caso de Sarai, era tan triste, era funesto, porque toda mujer esperaba que por medio de ella iba a llegar ese descendiente. A mí me encanta que Dios llama a Abraham a salir y Abraham no cuestiona a Dios. Dios lo llama soberanamente. Y me encanta también que en el versículo 3, dice: bendeciré a los que bendigan. En el versículo 2 había dicho que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Esa palabra será de bendición es básicamente otro imperativo. Le estaba diciendo: sé de bendición. Así que Dios escoge soberanamente a este hombre y lo encarga para que salga de su tierra y para que sea de bendición. Yo no sé si usted puede entender por qué es importante resaltar que Dios escoge soberanamente. Es porque parte de su fidelidad y de la manifestación de su fidelidad para con su pueblo ha sido Él escogiendo soberanamente. Así como escogió a Noé, así escoge a Abraham y posteriormente escoge una nación. Dios es fiel a sus promesas escogiendo soberanamente. Segundo, Dios es fiel a su promesa bendiciendo abundantemente. Bendiciendo abundantemente. Lee el versículo 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 3 promesas se basaron en el llamado que Dios le había hecho para Abraham. Le dice: vas a ser una gran nación. Hay una bendición para Abraham y tendrás un gran nombre. Estas promesas te permitirán que tú seas de bendición. Y sobre la base de esa obediencia se encontraban las 3 promesas que Dios le había dado. Al que te bendice, lo voy a bendecir, y al que te maldiga, lo voy a maldecir. Cuando hablamos de bendecir al que te bendice y maldecir al que te maldice, es que el que bendecía o maldecía a Abraham era como bendecir o maldecir al Dios de Abraham. Y por eso Dios se lo deja claro. Y lo vamos a ver en toda la trayectoria del libro de Génesis, si usted se mantiene fielmente siguiendo la serie. La pregunta es: ¿cómo entonces esta última bendición donde dice bendecir a las familias de la tierra a través de él, dónde y cómo iban a ser benditas esas familias? ¿Usted se lo ha preguntado? Bueno, para encontrar la respuesta a eso va a tener que seguir leyendo todo el Antiguo Testamento y llegar al Nuevo Testamento y llegar al Evangelio, por ejemplo, de Mateo, y encontrar entonces el cumplimiento de esta promesa. Porque es en Cristo que todas las naciones iban a ser benditas. Usted sabe que cuando Dios dice aquí, mire qué interesante, cuando Dios dice aquí en el versículo 3: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, usted se ha puesto a pensar que ahí está su familia. Que Dios desde el principio, en su plan, había pensado en bendecir su familia, su nación, con el evangelio. Ahí está usted, ahí está su nombre hoy. Abraham quizá no tenía todo el entendimiento de lo que esto significaría. De hecho, el pueblo de Israel no tenía todo el entendimiento. Los fariseos no tenían todo el entendimiento de lo que esto significaba, porque los fariseos entendían que la salvación solamente era para los judíos. Sin embargo, la bendición que iba a venir por medio de Abraham iba a trascender su familia y su tierra, sus costumbres. Nosotros sabemos cómo Dios hoy ha bendecido todas las familias de la tierra por medio de Cristo. Y hoy nos queda claro que la mayor bendición que tenemos es la bendición de tener a Cristo. Nosotros vamos a ver que esta promesa
se encuentra en Cristo. Mire cómo Gálatas capítulo 3, versículo 8, del 6 al 8 dice: así Abraham creyó a Dios. Ahora estoy en Gálatas. Y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Usted no es judío, ¿verdad que no? Usted es gentil entonces. Todo el que no es judío es gentil. A los gentiles, usted puede ser dominicano, chileno, mexicano, hondureño, salvadoreño, peruano, venezolano, colombiano, costarricense, salvadoreño, brasileño, uruguayo, paraguayo, argentino, de donde sea, usted es gentil. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dio el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero mire cómo Pablo lo sigue diciendo en Gálatas: de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. El versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, 16. Hermano, Dios es fiel y ha sido fiel bendiciendo, pero ha sido fiel también a sus promesas, bendiciendo abundantemente. Bendiciendo abundantemente. No es un llamado fácil dejar su tierra y su parentela. Muchos de los que están aquí dejaron su nación. Y quizás nosotros, lo que hemos dejado nuestra nación, podemos tener una idea. Pero muchos de los que estamos aquí dejamos nuestra nación teniendo idea de lo que nos esperaba. Otros quizás sin tener idea. Y muchos de los que están aquí vinimos a Estados Unidos con una idea de cómo luciría Estados Unidos por lo que habíamos escuchado. Por lo tanto, sabíamos que no iba a ser algo necesariamente terrible. Algunos vinieron buscando un mejor, o el sueño americano, como dicen. Abraham no estaba buscando un sueño americano, hermanos. Abraham tenía de todo: dinero, ganado. Era un hombre rico, asentado. Y le dicen: déjalo todo y deja tu familia y ve a la tierra que te voy a mostrar. Ok, ¿qué tierra es esa? Camina, olvídate, deja la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Dios fue fiel a su promesa, porque el llamado de Abraham tenía un propósito y su obediencia traería una bendición grande. Así que Dios es fiel a sus promesas, escogiendo soberanamente. Dios es fiel a su promesa, bendiciendo abundantemente. Dios es fiel a su promesa, acercándose a nosotros. Usted lo ha pensado. Lea el versículo 12, el capítulo 12, el versículo 6 al 9. Y vea cómo Dios se acerca. Entonces Abraham se fue. Aquí está la obediencia de Abraham, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Un paréntesis que no puedo dejar pasar. Me encanta el ver que en Dios no hay plan de retiro, hermanos. Eso de esta cultura que usted se retira a los 60, a los 55, a los 70. No, en Dios no. Aquí era que empezaba la jornada de Abraham. Y usted va a ver lo mismo con Moisés, que empezó a los 80. Cierro paréntesis. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, ellos salieron a tierra de Canaán y llegaron a tierra de Canaán, y atravesó el país hasta llegar a Siquem, hasta la encina de Moré. Y mire lo que dice el versículo 6 en el capítulo 12. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. No pase de alto esto, porque es como que le digan: múdase en esa casa que está ahí. Esa casa tiene 5 habitaciones, 2 pisos, tiene todo lo que tú necesitas. De hecho, tiene la despensa llena, el pantry lleno de comida. Pero cuando usted llega, la casa tiene más gente que el metro de Nueva York a la hora de salir del trabajo. Llena la casa.
Usted dirá, pero ven acá, usted se equivocó porque usted me está mandando para allá, pero eso está habitado. Y pudo haber traído confusión en duda. Pero mira qué hace Dios. Versículo 6, versículo 7. El cananeo estaba entonces en la tierra, pero mira el versículo 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, aquí el Señor interviene, como quien dice, hey, no te distraigas por lo que tú estás viendo. Esa es la tierra tuya, la tierra que yo te estoy llamando a tomar por posesión y que vas a hacer ahí una gran nación. Abraham no dijo nada. Si hubiese sido dominicano, usted sabe lo que le dice, Señor, pero ¿y toda esta gente? Pero esto está lleno, Señor. Y empezamos de una vez a debatir con el Señor. No, Abraham no dijo nada. Y dice, el Señor se le apareció, versículo 7, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, ¿qué hace Abraham? Edifica un altar al Señor que se le había aparecido. No fue que Abraham tuvo un sueño, no fue que Abraham se pensó que alguien le estaba hablando, una voz. No. Dios se le apareció, dice el texto. Y Dios se le aparece para confirmar lo que ya él le había dicho en los versículos anteriores. Y de allí se trasladó Abraham, levanta un altar en respuesta. Abraham no se queja, no entra en una discusión con Dios. Y Dios le está hablando de descendencia. Abraham todavía no le ha traído el tema de que su esposa es estéril. Abraham no le ha hablado nada de eso. Y aquí él lo que hace es que levanta un altar. Hay quienes dicen que él levantó 3 altares en estos 2 capítulos. 3 altares levantó Abraham en toda la región de Canaán, como quien dice, estoy levantando y marcando en un territorio que ahora le pertenece a Dios. De hecho, hay quienes dicen que cuando él llegó a la encima de Moré, en ese lugar habían en los bosques templos paganos. Pero él está levantando su primer altar y dice, edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Y de allí se trasladó al monte, al oriente de Betel, esto también es Canaán, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor, altar número 2. E invocó el nombre del Señor, primera vez que el nombre de Dios es invocado en esta tierra. Impresionante. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Pero que nosotros vemos a Dios acercándose, porque Dios está interesado en continuar su plan con este hombre que ha escogido soberanamente, que promete bendecirlo abundantemente y que ahora se le acerca. Y eso también es una bendición, hermanos. No pase por alto eso. No pase por alto la manera como Abraham responde tampoco. No pase por alto que para Adán no fue un obstáculo la edad. No pase por alto que Abraham no se acomodó a sus bienes cuando Dios lo llamó. No pase por alto de que él llega a una tierra habitada y esto pudo haber traído confusión y desaliento, pero Dios se le aparece. ¿Para qué se le aparece? Para confirmar sus promesas, porque él es fiel a sus promesas. El Dios que bendice es un Dios que es fiel a su promesa. Y este encuentro fue una bendición también. Este encuentro era parte de la manifestación del plan de Dios para Abraham. Es como que Dios le está afirmando, esto no es un invento, Abraham. Esto no es un invento. Y Abraham responde en adoración. Ahora Dios, el testimonio del Dios Altísimo, se escucha por primera vez en medio de los cananeos que estaban adorando otros dioses. Abraham llegó a la tierra, Dios se la mostró, pero él no la iba a tener sino su descendencia. Es interesante esto. Hay tanto que pudiéramos aprender, pero debemos avanzar porque nos quedan 2 capítulos casi completos. Dios continuó siendo fiel. Después que Dios le da la promesa, Abraham se queda fielmente esperando la promesa. Así que Dios es fiel, ese Dios que bendice y es fiel a su promesa. Eso se ve en él escogiendo soberanamente a un hombre de una tierra pagana. Segundo, bendiciéndolo abundantemente. Lo va a hacer grande, en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Se acerca a él para confirmarlo. Pero me encanta que Dios muestra su fidelidad a sus promesas, escuche, a pesar de la infidelidad de Abraham. A pesar de la infidelidad de Abraham.
Lea el versículo 10 al 13 y el 17 al 20. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Yo me pregunto, ¿quién usted cree que mandó esa hambre? El hambre era severa en la tierra, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer hermosa, de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Así que di por favor. Y Abraham entonces ahora seduce a su esposa para que mienta: di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Muy centrado en él Abraham. De repente ahora muestra su pecado Abraham. Un pecado egocéntrico, un pecado de temor y de orgullo. Hablábamos con los hombres que el orgullo es la madre de todos los pecados. Sin embargo, aquí él está enfocado en salvar su vida, aun cuando él tenga que dar a su esposa y ser de tropiezo para que mienta. Y el versículo 17 dice: mire la soberanía de Dios, el cuidado de Dios a pesar de la infidelidad de Abraham. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Qué nos está anticipando esta interacción de Dios con el Faraón? Lo que luego ustedes van a ver en Éxodo. Mírelo: hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. De repente ahora Abraham miente. Abraham ahora cambia sus planes, y ahora el plan de Abraham, que es un plan nacido de pecado, un plan nacido de temor, ahora se vuelve en contra, y las promesas que Dios le había hecho, Abraham la pone en peligro de repente. Imagínense, Dios dijo que iba a haber una descendencia, y esa descendencia iba a venir de su unión con su mujer Sarai, y ahora le está dando su mujer al faraón. Lo que sabemos es que solo Dios podía rescatarlo a él de esa situación. Solo Dios. Y eso es lo que Dios hace. Dios interviene y sale al rescate de ellos. ¿Para qué? Para ser fiel a su promesa. La promesa que empezó con él. No, que empezó en Génesis capítulo 3 versículo 15. Hermanos, si yo no sé si usted puede ver que Dios muestra su fidelidad. Por eso quería enfocar y resaltar lo que el texto muestra acerca de Dios. Dios es fiel a su promesa a pesar de nuestra infidelidad, hermanos. Y ha sido así desde el principio. Qué bueno que Dios es fiel a pesar de nosotros. Qué bueno que el plan de Dios continúa en nuestra vida a pesar de nosotros. Qué bueno que Dios, por su fidelidad, iba a mandar a su Hijo, que fielmente obedeció, se humilló hasta la muerte, de manera que nosotros podamos disfrutar de su plan y sus promesas. Qué bueno que Dios es fiel, como dice 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y ahí Dios salva el plan. Dios salva el plan. Y algo que nosotros debemos de ver en el texto una vez más es que ninguno de estos hombres iban a poder cumplir perfectamente el estándar de lo que solo Cristo pudo cumplir. Es bueno también ver en el texto que Dios no oculta el pecado del hombre. Dios revela perfectamente el pecado de Abraham, el pecado de Moisés, el pecado de David, el pecado de Salomón, de manera que ninguno de nosotros pongamos nuestra mirada en Abraham, porque ninguno de ellos iban a poder llenar el estándar. Así que Dios, ese Dios que bendice, es fiel a su promesa, escogiendo soberanamente, bendiciendo abundantemente, acercándose a nosotros, siendo fiel a pesar de nuestras infidelidades. Quinto, recordándonos sus promesas. Vamos al capítulo 13 ahora. El versículo 12 al 18. Abraham se estableció en la tierra de Canaán,
En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, el Señor dijo a Abraham, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda, vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar, otro altar de Abraham. Pero me encanta la intencionalidad de Dios de recordar una vez más lo que él había prometido. ¿Qué pasó en los versículos anteriores? Bueno, cuando Abraham regresa a Canaán, se encuentra con la atención de que los pastores de Lot y los pastores de él y su ganado estaban teniendo problemas y tienen entonces que dividir la tierra. Y Lot escoge la mejor parte. Y Abraham muestra tanto como está tan consciente de Dios que Abraham no entra en una discusión de que bueno, no, es que eso está bueno, dame un pedacito de esa tierra. No, Abraham dejó que Lot escogiera y él sencillamente estaba confiando en las promesas de Dios. Pero Dios confirma su promesa. En los versículos de eso que leímos del 14 al 17, explican por qué Abraham podía darle a Lot la opción de elegir, porque Abraham estaba confiando en la promesa segura de Dios. Hermanos, una persona que entiende, recuerda las promesas y la provisión de Dios no tiene por qué aferrarse a las cosas de este mundo, hermanos. No tiene por qué ver lo material ni lo de este mundo como el fin en sí mismo, porque sabe que su Dios es quien lo sostiene. Y nosotros muy rápidamente somos tentados a aferrarnos a esto, a la comodidad, a lo que tenemos. Pero Abraham tenía claras las promesas de Dios, de la provisión de Dios, y no tenía que tener ansiedad por eso. Él le dijo ahora a Abraham, levanta los ojos, mira, y todo lo que tú puedas ver, eso te lo voy a dar como tierra. Y luego Dios lo invita a recorrer la tierra que va a ser suya. Me encanta que el capítulo 13 cierra como comenzó. Mira el versículo 13 al final, el capítulo 13. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. El tercer altar. Nosotros vemos la interacción de Dios. Sin embargo, aquí yo puedo ver una vez más a Dios reafirmando su palabra. ¿Alguna vez alguien a usted le ha prometido algo y no ha cumplido? ¿Alguna vez, no sé, quizá algún joven te hizo una oferta de una propuesta matrimonial y nunca se casó? ¿O alguien te prometió un trabajo que nunca lo tuviste? Yo creo que de una manera u otra todos hemos lidiado con ese nivel de decepción, la ansiedad que nos genera el esperar que alguien nos haya prometido. Abraham no estaba ansioso porque había confiado, y por eso le llaman el padre de la fe. Él estaba caminando por fe, generosamente dejó que Lot eligiera lo que él quisiera. Él estaba totalmente apegado a la promesa de Dios más que a la tierra en sí misma, y actuó con generosidad, porque quien cree que Dios es fiel no tiene por qué aferrarse a lo de este mundo de la manera que lo hacemos. Por eso usted va a ver más adelante que Jesús dice: no te afanes por esto, por aquello, por aquello. Mira los lirios, mira los pajaritos, no te afanes. Y nosotros a veces somos la antítesis de Abraham, aferrándonos al techito que tenemos, al carrito que tenemos, al trabajito que tenemos, y comprometemos toda la promesa que Dios nos ha dado. Y por eso a veces ponemos en segundo plano nuestra interacción con la iglesia,
porque estamos tan aferrados a este mundo, a esta vida. Hermanos, aprendamos de Abraham, pero sobre todo aprendamos de un Dios que es fiel a su promesa. Ese Dios fiel a su promesa manifestó esa fidelidad, escogiendo soberanamente, bendiciendo abundantemente, acercándose a nosotros, siendo fiel a pesar de nuestras infidelidades, recordando sus promesas y finalmente no. Sexto, dándonos la victoria sobre nuestro enemigo. Él muestra su fidelidad dándonos la victoria sobre nuestro enemigo. Lee el versículo 12 al 16. 13 al 16. Y uno, del capítulo 14 ahora, y uno de los que escaparon vino y le hizo saber a Abraham el hebreo, primera vez que llaman a Abraham hebreo, que habitaba en la encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó sus hombres adiestrados, nacido en su casa, 318, y salió en persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también sus parientes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Usted sabe lo que sucede en el capítulo 14. Se da una guerra, se levantan 4 reyes en medio del lugar donde toman cautivo a Lot, y Abraham con 318 hombres va a enfrentarlos, y Abraham vence. Y usted puede pensar que Abraham venció. No, hermanos, Abraham no es el protagonista de la historia. Si usted lee el versículo 20 se va a dar cuenta más adelante que Melquisedec dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Dios le dio la victoria a Abraham y Dios lo libró de su enemigo. ¿Por qué? Porque Dios continuaba siendo fiel a su promesa, y Dios manifiesta esa fidelidad y esa hermosura, y la hermosura de su fidelidad, dándonos la victoria sobre nuestro enemigo, sobre nuestros enemigos. Nuestros mayores enemigos, hermanos, también han sido vencidos, ¿sí o no? La muerte ha sido vencida. El pecado, el diablo, el mundo. En el mundo tendré esa aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Dios también fielmente nos ha dejado saborear la victoria sobre nuestro enemigo. Tenemos victoria sobre nuestro enemigo. Y ya finalmente, Dios manifiesta su fidelidad a sus promesas, escogiendo soberanamente, bendiciendo abundantemente, acercándose a nosotros, siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad, recordándonos sus promesas, dándonos la victoria sobre nuestro enemigo, y finalmente enviando un sacerdote para bendecirnos. Lee el versículo 17 al 20 del capítulo 14. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Melquisedec le está citando Génesis a Abraham. Génesis 1 y 2. Creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Dios muestra su fidelidad ahora para con Abraham, enviando a este sacerdote del Dios Altísimo para bendecirlo. Y esto es uno de los encuentros más fascinantes del Antiguo Testamento, uno de los encuentros que sigue siendo debatido por los estudiosos de teología. Sin embargo, antes de entrarnos en toda la teología que puede tener detrás la persona de Melquisedec, yo quiero que usted vea un contraste de lo que sucede aquí. Aquí hay 2 reyes que se le acercan. 2 reyes, 2 reinos diferentes, 2 ofertas diferentes, 2 propuestas diferentes. 2 reyes se encuentran con Abraham luego de tener
la victoria que Dios le había dado. El rey impío y pervertido de Sodoma, y en contraste el rey de Salem, que es el nombre corto de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo. Al rey pervertido, un reino totalmente diferente al reino de Dios, el rey le ofrece ¿qué? Le ofrece riquezas. Y Abraham se niega a tener comunión con él. Él le ofrece, léalo. ¿Qué le dijo, qué le dijo el rey de Sodoma? En el capítulo 14, versículo 17. Estaban con él, salieron al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabel, es decir, y lee el versículo 21 del capítulo 14. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios del Altísimo. Y ahora Abraham le cita lo que Melquisedec le enseñó. Abraham no había asociado al Dios que le había hablado y que lo había dirigido con el Dios de la creación hasta que Melquisedec se lo dice. Y Abraham es bendecido por estas palabras, es discipulado por estas palabras, y ahora lo usa como un argumento para rechazar la oferta de este mundo. Y le dice: yo he jurado, versículo 21, versículo 22, al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, lo que le dijo Melquisedec, que no te amaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Para que tú no te vayas a llevar la gloria, porque la gloria solamente es de uno, y es de ese Dios Altísimo. Y mire cómo Abraham reconoce que aquí hay dos reyes. Reyes en ese contexto eran personas de, usted sabe, de alto poder, influencia, recursos, riquezas. Pero uno era un rey de este mundo y el otro era un rey del cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Lo que debe hacer todo cristiano. Lo que hizo Cristo cuando fue tentado por Satanás: rechazar la oferta de este mundo. Y mire cómo él, al rey de Salem, el rey de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, Abraham sí recibe la bendición que él le da y le ofrece entonces un diezmo. Mire que el diezmo apareció antes de las instrucciones que Moisés le dio al pueblo de Israel para los levitas y todo lo demás. Le dio un diezmo porque él había entendido que este sacerdote del Altísimo era la única persona en ese momento en la tierra con mayor autoridad sobre él. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y algunos creen que Melquisedec fue una teofanía. No quiero que se me pierda con esa palabra. Una teofanía significa una aparición de Cristo preencarnado. Algunos entienden. Melquisedec es la única persona, como dije, a quien Abraham reconoció como superior autoridad, y por eso él acepta la bendición y le responde con un diezmo. Lo hizo deliberadamente, lo hizo con una conciencia limpia, y no solamente lo hizo con una conciencia limpia, sino que las palabras que Melquisedec le dio a Abraham fueron las palabras que él usó para rechazar la oferta del rey de Sodoma. Usted ve el poder que tiene la palabra. Lo que hizo Melquisedec fue decirle: tú sabes qué, Abraham, tú sabes qué, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, te bendice. Y lo bendijo en el Dios. Y Abraham dijo: wow, ese Dios es el creador del cielo y la tierra. Cuando viene la tentación, ¿qué usó Abraham? Lo mismo que usó Jesús, la palabra. Lo mismo que debe usar usted y yo cuando somos tentados. Y Abraham hace un compromiso de no tomar nada para que no le dieran gloria a nadie más. Es interesante que Melquisedec luego aparece en el Salmo 110, versículo 4, cuando el salmista David, el primer rey de Israel que Dios escogió, se sentó en el trono, y él profetiza y dice que el descendiente, el Mesías, sería un sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y luego en Hebreos, en el libro de Hebreos, vuelve a aparecer su nombre
al referirse como el tipo perfecto de Cristo. Hermanos, pudiéramos pasarnos las 3 horas que les hablé, pero no tengo más tiempo. Sin embargo, yo quiero que usted sepa que ese Dios que bendice y es fiel a su promesa es el mismo Dios que adoramos. Él es fiel a su promesa, escogiendo soberanamente, bendiciendo abundantemente, acercándose a nosotros. Es fiel a pesar de nosotros y nuestra infidelidad. Nos recuerda continuamente sus promesas para que no claudiquemos. Nos da y nos dio la victoria sobre nuestro enemigo y envió un sacerdote para bendecirnos. ¿Quiere un bonus track? Pero ese bonus track usted lo va a tener en las próximas semanas. Ese Dios fiel a sus promesas es fiel cumpliendo sus promesas. Y a partir del capítulo 15 hasta el 50 de Génesis y todo el Antiguo Testamento, hasta los evangelios, usted va a ver a Dios cumpliendo sus promesas. Pero ¿cómo lo va a ver en Génesis? Bueno, lo que Abraham pudo ver en el capítulo 21, inicia el cumplimiento de su descendencia con el nacimiento de Isaac. Por eso siga viniendo los domingos para que continúe la serie. En el capítulo 23 usted va a ver que él entierra ahora a Sara, no Sarai, a Sara. Inicia el cumplimiento de la posesión de la tierra. Y en el capítulo 41, ya casi al final del libro, en la historia de José, vemos a Dios iniciando el cumplimiento de bendecir por medio de su descendencia a todas las naciones. Pero lo más grande es esto, hermanos. Con esto termino. Ese Dios que escoge soberanamente, bendice abundantemente, se acercó a nosotros, es fiel a pesar de sus infidelidades, nos recuerda su promesa continuamente, nos dio la victoria sobre el enemigo, envió un sacerdote para bendecirnos. Todo esto, hermanos, se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo. En Cristo vemos la fidelidad de Dios, la máxima expresión del cumplimiento, de la bendición para nosotros y de el cumplimiento de sus promesas. En Él hemos sido escogidos soberanamente, hermanos. Usted y yo estamos aquí por gracia, hermanos. Pura gracia, no por nada que usted haya hecho por obra o por la veces que tiene visitando la iglesia o el tiempo que tiene como cristiano. Nada de eso cuenta, hermanos. Usted ha sido escogido de ser pagano, muerto en sus delitos y pecados, de ser un ciego, de ser malo, de estar apartado, de ánimo hostil. De ahí lo escoge Dios soberanamente, hermanos. Usted lo sabe, eso recuérdelo, porque es la manifestación del cumplimiento de esta promesa. Dios nos ha bendecido abundantemente, dice Efesios capítulo 1, en Cristo. En Cristo, hermanos. Dios se ha acercado a nosotros. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Y esa enemistad que se produjo en Génesis capítulo 3 ahora es reconciliada por medio de Cristo. Dios nos ha amado a pesar de nosotros y nuestra infidelidad. Romanos capítulo 5 versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún usted y yo siendo pecadores, aún usted y yo siendo infieles, Cristo murió por nosotros. En Cristo tenemos ahora todas las promesas, son sí y qué, y amén. En Cristo tenemos la victoria sobre nuestro enemigo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y el cristiano no teme pasar el umbral de la muerte porque tiene segura la victoria sobre la muerte. El cristiano ya no es esclavo del pecado porque Cristo, dice Colosenses, en Cristo fue clavada y quitó la deuda y pagó la deuda que estaba contra cada uno de nosotros. En Cristo, hermanos, tenemos el sumo sacerdote con quien podemos tener acceso confiadamente al trono de la gracia, según Hebreos capítulo 4 versículo 16. Y hermanos, si en Cristo tenemos el cumplimiento de todas las promesas. Hermanos, en este día adoramos a Cristo. Cuando venga el próximo domingo, adore a Cristo. El lunes adore a Cristo. El martes adore a Cristo. Porque Cristo es la mayor manifestación de la fidelidad y la bendición que Dios tiene para con nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su fidelidad. Y gloria a Dios porque en Cristo hemos sido alcanzados. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por recordarnos lo que le recordaste tantas veces a Abraham.
Yo te pido, Señor, que tu palabra detone en nuestros corazones, produciendo la fe que necesitamos para caminar confiadamente. Yo te pido, Señor, que tú uses tu palabra para hablar al corazón dormido. Que use tu palabra para hablar y despertar a aquel que no te conoce. Que en esta tarde pueda sus oídos ser abiertos, sus ojos ser abiertos y ver la hermosura de quien tú eres. Te pido de manera particular por aquellos que nos visitan. Padre, que tú uses tu palabra, Señor, para traerlos a ti, alcanzarlos y salvarlos. Y te pido por aquellos que ya son cristianos, Padre, que uses tu palabra para animarlos a vivir una vida que te honre en todo lo que hacen, como esposos, como padres, como madres, en la crianza, como solteros, en el trabajo, en cualquier área, aspecto de su vida, que ellos puedan caminar ante las promesas que tú nos has dado. Gracias te damos y te honramos. En el nombre de Jesús, amén.